Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Es el tiempo esperado donde todos quieren ver la promesa de mi Cristo, del que viene otra vez. Hay un reino preparado en la casa de mi Rey, donde hay grandes moradas, con el Padre viviré. Proclamemos el mensaje de Dios y hablemos en su nombre. Salvación, mucho más que vencedores nos hará nuestro Señor, y a Él glorifiquemos por su grato amor. Nunca es tarde, dicen muchos, para tú poder llegar, pero el tiempo va pasando y tú debes recordar que este mundo no aprovecha, que tu vida has de guardar, para cuando Cristo venga, su gloria pueda entrar. Proclamemos el mensaje de Dios y hablemos en su nombre. Salvación, mucho más que vencedores nos hará nuestro Señor, y a Él glorifiquemos por su grato amor. Nosotros en esta preciosa tarde, hermanos y amigos, la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, porque es momento de adorar y servir a nuestro Dios en este precioso día, a la altura de esta hora. Bienvenidos a este su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos presentado para toda la familia, para poder entrar en la profundidad de las Escrituras, en el conocimiento de la misma, a través de la exposición de su palabra. Le saludo a su servidor y amigo en Cristo Jesús, Jonathan Mejía, quien ahora se prepara para poder exponer el precioso mensaje de nuestro Dios de una forma televisiva y a través de las redes sociales, para donde quiera que se pueda diseminar y encontrar en sintonía de este su programa Biblia Abierta. Gracias por dejarnos entrar en la intimidad de sus hogares, pero también gracias por abrir espacio en su mente y en su corazón para poder atesorar así el precioso mensaje de nuestro Dios. De igual manera, gracias también porque se da cita a poder sintonizarnos en punto de las 4 de los días jueves y los días viernes, para poder así alimentarse del contenido de las Escrituras y poder entrar en la exégesis de la palabra de nuestro Dios. Agradeciendo a nuestro Dios, este es el día que nuestro Dios ha creado para honra y gloria de Él, para beneficio de nuestras vidas y para que cada uno de nosotros podamos adorarle a través de la oración, a través de la alabanza, a través del estudio de su palabra, a través del ayuno, a través del ayudar al prójimo. Y así todos aquellos asuntos o actividades espirituales en las cuales podemos adentrarnos en el servicio a nuestro Dios para su honra y para su gloria. Seguro que si hay algún enfermo en casa, si algunos de nuestros familiares están atravesando momentos o situaciones difíciles a través de la situación que nos embarga en ese tiempo, de igual manera siempre ponemos en manos de nuestro Dios las familias y mayormente aquellos que se comunican con nosotros, dando a conocer que tienen una necesidad o interés de que pongamos en manos la vida de sus familiares, la vida de sus seres queridos. Y de todo corazón rogamos a nuestro Dios
que sea Él quien pueda abarcar con su misericordia, cobijar y alcanzarlos para que pueda dar la respuesta, que la familia y todos aquellos que nos sumamos en palabras de oración puedan llegar hasta su presencia y cubrir así la vida de algún familiar. De igual manera, el mejor momento, seguro que para nosotros que estamos en casa y que no estamos debatiéndonos en una necesidad de emergencia o de urgencia, seguro que lo mejor que podemos hacer es orar por los que están en los hospitales, por los que están en los lugares de triaje, por los que están ahí en sus casas, clamando a Dios por una respuesta para su pronto auxilio. Y mientras tanto nos disponemos para poder estudiar su palabra en esta preciosa tarde, de igual manera les sumaremos a ellos en nuestra oración. Seguro que ya preparados en casa, nos sumaremos ahora a orar. Y mientras lo hacemos, también pedimos por el espacio de la exposición de su palabra que será impartida en este momento. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia dándote las gracias por tu muy buena bendición en Cristo Jesús, por el momento en el que ahora podemos participar del estudio de tu palabra, porque muchos están en sintonía directa en tiempo real, pero otros, oh Dios, lo harán en horas más tarde o en el momento que se les notifique que está la exposición de su palabra a través de redes sociales. Eterno Dios, el propósito fundamental es que tu palabra pueda ser leída, analizada, interpretada, recibida su explicación de la manera en que tú necesitas que tu pueblo ahora oyente pueda atenderle. Eterno Dios, sea con nosotros en este momento y con este expositor de su palabra para que pueda dirigirse de la mejor manera a tu pueblo que ahora escucha. En Jesucristo nuestro Salvador te rogamos por ello, aprovechando de igual manera el momento para rogarte por todos aquellos que están en sus hogares cursando momentos difíciles, atravesando situaciones diferentes, de mucha urgencia, de mucha emergencia, a través de alguna enfermedad o por alguna situación ajena de la que solo tú conoces el origen o la causa. Te rogamos por su familia para que de buen ánimo pueda ayudar y pueda compartir lo que tiene con ellos para poder ponerle a salvo. De igual manera, oh Dios, confiamos en ti, que recuperarás de la mejor manera a todo aquel que ahora esté sufriendo situaciones difíciles, mayormente a raíz de la situación que nos embarga en este tiempo. Eterno Dios, sea también el momento para que ahora tu palabra haga, como dice el libro de los Proverbios, entre sanidad a nuestros huesos. En Jesucristo nuestro Salvador, te lo dejamos en tus manos. Amén. Muy bien, nos disponemos ahora para poder interpretar el precioso mensaje de nuestro Dios en esta hora de la tarde, donde ahora seremos parte de un precioso estudio que en breves momentos lo daremos a conocer en la parte inferior de nuestras pantallas, porque este es el día que Dios creó para nosotros y por su importancia tenemos un precioso mensaje que traemos a sus vidas. Seguro que usted ya lo conoce y seguro que usted no tiene ningún problema para creer en lo que ahora le diré. Pero de igual manera, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, para vosotros es seguro el repetir las mismas cosas, aunque para él no le era molesto el estar en la repetición de los mismos temas, de los mismos asuntos. De igual manera, este es su servidor, no tiene ningún problema en aquello que usted conoce, pero ahora para nosotros nos causa seguridad el saber que Jesús es el Cordero de Dios. Hoy le veremos desde la perspectiva, sé que no tenemos ningún problema, vuelvo a repetir como dije anteriormente, en creer que Jesús es el Cordero de Dios. Pero, ¿y cómo nos aseguramos de esto en realidad? Una muy buena información es la que nos expresa a nuestro amado hermano Juan, apóstol a la vez elegido por nuestro Señor Jesucristo, último apóstol dentro de la línea del orden en morir allá a la altura del año 95 y 96. Estamos hablando del mismo que escribió el libro de Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Ahí el que estuvo preso, el que estuvo aislado en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
con la persecución que se levantó en su tiempo a través del gobierno romano o el imperio romano, en su tiempo de la persecución o la gran persecución para los cristianos. Bien, Juan en su libro, que lleva su mismo nombre, nos relata o nos expresa, nos da a conocer cómo Juan el Bautista, ¿verdad? No estamos hablando del mismo, donde Juan el Bautista da las características, las señales, da los pormenores de por qué Jesús es el Cordero de Dios, por qué en ese tiempo Jesús era el Cordero de Dios y por qué hasta el día de hoy lo sigue siendo. Es fundamental lo que vamos a encontrar. Seguro que cuando usted se ha detenido ahí a la altura del capítulo 1 del libro de Juan, se ha encontrado con estos datos que ahora vamos a dar a conocer, pero quiero que ahora los estudiemos conjuntamente para que podamos así aumentar en el saber de las Escrituras y de esta manera ser responsables delante de nuestro Dios de lo que entendemos ahora. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Cuando Juan expresa de que Jesús es el Cordero de Dios, la forma o la frase en que Juan la expresa o la dice es cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y esta expresión, he aquí el Cordero de Dios, es como decir, viene, está aquí entre nosotros. Y ¿de qué se valió Juan? ¿Qué es lo que lo hizo expresar o decir esto? Porque esto a nosotros también nos causará mucha seguridad ahora mismo. Revise conmigo a la luz de la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 1, específicamente en el verso 29 en delante. Considérelo conmigo a la luz de la Biblia. Esto es Biblia abierta, para que podamos nuestros estudios bíblicos tomarlo así, a la luz de la palabra de Dios, tal cual está expresada en las Escrituras. Juan capítulo 1, verso 29 en delante. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, tenemos expresado por Juan el apóstol, cuando escribe el libro, algo bastante particular. Es como Juan se dirige en su libro. Notemos, está dentro de los libros sinópticos. Son 4. Y los primeros anteriores se expresan o narran, hacen una narrativa bastante similar, con bastante semejanza. Juan levemente se desvía, no dejando de ser también un relato de la vida de Cristo y de su ministerio. Pero hay algo interesante. Juan comienza trayendo la narrativa o los temas desde la vida de Jesús como Dios, o desde la vida de Jesús siendo parte con Dios. Mas sin embargo, Mateo, Lucas lo hablan de su nacimiento, de su genealogía en delante. Marcos también comete algo ahí en el inicio y comienza narrando la vida de Jesús desde su vida ministerial. Bien, de una u otra manera todos se acercan, pero con el caso de Juan es bastante exhaustivo y a la vez bastante específico, muy profundo en la forma en que lo hace y cómo se dirige, trayendo a Jesús desde la parte con Dios y yendo así hasta su vida ministerial, hasta que se encuentra con Pedro, diciéndole que si le ama, que entonces apaciente o se encargue de la grey o de sus ovejas. Pero a la altura del versículo 29, lo que tenemos es a Juan bautizando a Jesús. Eso es lo que se presenta en los versos 24 en delante. A la altura del verso 29, Juan hace una declaración de qué es exactamente lo que sucedió en ese momento
En ese momento de la conversión, en ese momento que bautiza a Jesús, Juan se entera. Es importante saber por qué en este momento Jesús es bautizado por Juan y por qué debe serlo. Recordemos que el propósito del bautismo de Juan era salvación de pecados, así lo rezan las escrituras. Era también que el pueblo se arrepintiera y que el pueblo creyera en aquel que vendría después de él. Así que son los propósitos que podemos encontrar en el bautismo de Juan. Que se arrepintiera el pueblo, que se convirtiera de su mal camino o de su vida de pecado, mas sin embargo no estaba en la calidad como en el bautismo de Jesús, pues no era para recibir el Espíritu Santo. Pero esto llama mucho la atención. Algo fundamental era, su bautismo terminaba confirmando, demostrando que el candidato a bautismo, es decir, que el ahora convertido, era parte o era señal clara de que creía en aquel que vendría después de Juan. Es decir, que estaba creyendo en el Mesías, en el Hijo de Dios. Entonces podríamos decir, ¿Jesús ocupaba esto? No, pues claro que no. No se le puede responsabilizar de vida de pecado o de desobediencia. ¿De qué se podría arrepentir si era de la perversa generación de su momento? ¿O por qué si él mismo era el que vendría después de Juan? ¿Qué necesidad habría de decir que creía? En Jesús había algo más, mucho más allá de lo que debería verse o manifestar un hombre común de su tiempo. Muchos concluimos en que lo hizo para dar ejemplo, sí, pero también lo hizo porque a Juan le era señal, le era garantía de que el Cordero de Dios estaba en la tierra y de que era el momento y que se cumplía las palabras del Padre Celestial y que estaba Dios dando a conocer que tenía la ofrenda o el cordero a ser inmolado, sacrificado por la vida del mundo o por la salvación de la humanidad. Este era el propósito fundamental. Y por eso es que Juan el Bautista se expresa de esta manera y Juan el apóstol lo narra en su contenido. Y dice, al día siguiente, después de que Juan le ha bautizado, dice, vio Juan que venía Jesús a él. Y Juan el Bautista, o llamado el Bautista, he aquí el Cordero. Y fíjense cómo está escrita la palabra Cordero. Está con letra inicial mayúscula porque no está hablando de cualquier oveja, no está hablando de cualquier cordero. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Está hablando de nuestro Salvador. Está hablando del que compró la iglesia con su sangre, del que derramó su sangre por la vida de la humanidad, por sus pecados y los míos. Está hablando del que está sentado ahora al trono de Dios. Y dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dándole a entender a Israel, tenemos la redención para Israel. Pero su expresión va más allá, cuando dice que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Le era garantía, le era señal a Israel que estaba el cumplimiento de lo que ya habían dicho los profetas, de lo que habían expresado los salmos, de lo que había expresado la ley judía o la ley mosaica. Era el cumplimiento, ya estaba cumplido. A Juan le toca confirmarlo, le toca ratificarlo. Y Juan tiene las instrucciones claras de cómo darlo a conocer. Dice, he aquí el Cordero de Dios que es del pecado del mundo. Y dice Juan de Jesús, Juan el Bautista de Jesús, este es aquel de quien yo dije. Eso lo ha dicho en los versos anteriores. Podemos corroborarlo del verso 19 al verso 24 del capítulo 1 siempre de Juan. Yo ya les hablé de esto, dice Juan. Y dice, este es de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Esto se explica solo, seguro. Lo que está dando a entender es, de acuerdo al orden cronológico del tiempo de nacimiento, humanamente hablando, Juan le aventajaba a Jesús en algunos meses. Conocemos estos datos de acuerdo a lo encontrado en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Ahora bien,
Pero no está hablando de esa existencia de acuerdo al orden de nacimiento, humanamente hablando. Así como se celebraron o se dieron los tiempos, donde primero la madre de Juan, llamado el Bautista, recibió que había concebido por parte de Zacarías, su esposo, y que luego a los meses le visita María, quien ha concebido por obra del Espíritu Santo. Sé que en meses le aventajaba, pero en realidad pudo crearse y pudieron desarrollarse como dos niños, donde el propósito de Dios luego se cumplió en Juan para el llamamiento y en Jesús como su hijo. Y Juan hacía su trabajo y Jesús también. Pero en Juan había algo más que un niño que llegó al ministerio como profeta de Dios. Y en Jesús había mucho más allá que un hijo de María y un hijo de José, terrenalmente hablando. Se llega al propósito con los cuales también han llegado por parte de Dios para cumplirlos. Y en el caso de Juan, era garantizarle a Israel que estaba el Cordero de Dios, que había llegado el Cordero de Dios, que ya no deberían esperar más, que se podían encontrar en consuelo porque Dios había cumplido lo que había dicho a los profetas, lo que había dicho en los salmos, lo que había dicho en la ley a través de Moisés. Y esto es lo que les expresa. Y por eso dice, yo les hablé de esto y les dije que venía uno que era primero que yo porque es antes de mí, refiriéndose a que Jesús es mayor en este sentido de creación. Más bien es su creador, es su Dios. Y ahora dice, bueno, está aquí y está como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No olvidemos el contexto histórico del cual sobre el cual estamos estudiando. Estamos hablando de que si se lo expresa a los israelitas, ellos lo entienden perfectamente bien. Saben que el Cordero simbolizaba la absolución, o simbolizaba el perdón, simbolizaba el que era la ofrenda recibida o aceptada para colocarles como justos o inocentes de culpa, para poder así quedar inocentes de cualquier situación de iniquidad. El Cordero era el sacrificio que se hacían para poder recibir justificación y para poder quedar aceptos delante de la presencia de Dios. Pues he aquí cuando les dice, tenemos con nosotros al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos hará inocentes de culpa delante de la presencia de Dios, el que absolverá o cancelará o nos liberará del pecado del mundo, del pecado de la humanidad. Está con nosotros el Cordero de Dios. Y por esta razón viene y se dirige a ellos y dice, y yo no le conocía como Cordero de Dios, no. Le conocía como su pariente Jesús, como su familiar Jesús, como Jesús el hijo de María, Jesús el hermano de Jacobo, el hermano de sus hermanas, de acuerdo a Mateo capítulo 6, verso 3 en delante. Marcos, capítulo 6, verso 3 en delante. Así le conocía como su pariente o como el hijo de María y el hijo de José, el carpintero de Belén. Pero como Cordero de Dios, no. ¿Por qué? Porque se le habían dado señales exclusivas, directas, específicas de quién era el Cordero de Dios. Cuando Juan podía declararle a Israel que estaba el Cordero de Dios en el mundo. Y dice, yo no le conocía. Escuche esto, mas para que fuese manifestado a Israel, para que fuera a conocer a Israel, para que Israel estuviera claro, seguro de que estaba el cumplimiento del Cordero de Dios, entonces dice, vine yo bautizando con agua. Volvemos a mencionar, el bautismo de Juan incurría en diciéndole al pueblo que se arrepintiesen
y creyesen a aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo, el mismo, el Cordero, que creyera que una señal de bautizarse con Juan o en Juan era señal de que creían en aquel que vendría después de Juan. Por eso es que más tarde los de Éfeso se encuentran corrigiendo su bautismo o haciendo el bautismo, no corrigiendo, sino haciendo o bautizándose bajo el bautismo verdadero o en el bautismo verdadero en Cristo. Pero todos los bautizados en Juan, el propósito era este. Sí, era de arrepentimiento. Era para perdón de pecados, era para revertir o apartarse de su mal camino. Pero en sí, dice, era también una señal de que creía en el que vendría después de Juan. Así que como no le servía para recibir el Espíritu Santo, ni le servía para salvación, sino solamente esa finalidad. Pero en el caso de Juan con respecto a Cristo, aunque no necesitaba Cristo ese bautismo, pero Juan necesitaba que apareciera el Cordero de Dios, que apareciera la persona, que apareciera el Hijo de Dios en su condición humana, para poderle garantizar a Israel que estaba el Cordero de Dios. Y por eso le dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine o por esto me mandaron, por esto fui enviado a bautizar con agua. Es decir, llevaba un propósito más, había algo más allá de convertirlos de su mal camino, de invitarlos a apartarse de su mal proceder, de invitarlos a reconvenir y volver al camino y iba más allá de que demostraran que creían en Jesús o en el que vendría después de él. En el caso de Juan, tenía que estar muy al pendiente, muy a la expectativa, porque cuando bautizara al Cordero de Dios, es decir, cuando bautizara a Jesucristo, hombre, debería darse cuenta que habían señales específicas que se iban a cumplir en ese momento del bautismo o de la conversión. ¿Cuáles son? Juan las expresa. Revise conmigo en el verso 32. ¿Qué se le dijo a él? ¿Qué se le dijo a él del Cordero de Dios? De la persona que venía como Cordero de Dios. Se le dijo, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu. Nótese cómo está la palabra Espíritu ahí. Está escrita en letra mayúscula, porque no está hablando de nuestro espíritu. No está hablando del espíritu de Juan o el espíritu del hombre. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, vi al Espíritu que descendía o descender del cielo como paloma. Es la señal. Señal que se le dio a Juan. Y Juan la tenía muy al pendiente. Seguro que Juan, cada vez que bautizaba a alguno, tenía que estar muy al pendiente. Que se cumpliera esto. Ver descender al Espíritu de Dios en forma como de paloma. Y que permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelve a repetir. Como Cordero de Dios, no. Como Jesús, humanamente hablando, sí. Pero no como el elegido, como el ungido, como el Mesías, como el que debería. Seguro que Juan podría haber escuchado muchas cosas de Jesús. Y seguro que había muchas cosas que se acercaban para ser el Mesías, el Cordero, para ser el Hijo de Dios, para ser el enviado, el ungido, el unigénito. Sí, pero no se partía con eso. Debería él dar fe de lo que exactamente se le dijo. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, Juan es clarísimo en esto. Hermano mío, es la gran verdad descrita en la palabra de nuestro Dios. Así que no hay más corderos que esperar. Jesús es el Cordero de Dios. Nadie más puede aparecer por ahí como Cordero de Dios, como el sacerdote según el orden de Melquisedec, como el autor de eterna salvación. No, dice Juan, el que me envió a bautizar me dijo. ¿Qué le dijo? Sobre quien ve descender el Espíritu y que permanece sobre él,
Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese trae el bautismo correcto, el bautismo verdadero, único y último. Ese es el Cordero de Dios. Ese es mi enviado. O sea que requirió Dios de enviar antes a Juan para que le confirmara a Israel y para que conociera el mundo que era en Jesús, su Hijo, quien tenía como Cordero de Dios, quien tenía como el sacrificio presentado por el pecado de la humanidad, y quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Así que pudieron haber sido bautizados allá con Moisés en la nube, pudieron incluso ser bautizados con Juan, pero el verdadero bautismo lo encontramos acá con Jesús. Así que aún nosotros, cualquier bautismo fuera de Jesús, en realidad requiere de un buen análisis, requiere de que tomemos decisiones y vengamos a Jesús. ¿Por qué? Dice el verso 34, y yo le vi. O sea, yo doy testimonio de esto. Y dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que, ¿cómo sabe Juan? Bueno, no lo sabe simplemente porque le dijeron que se llamaba Jesús, o porque le dijeron que se llamaba Emmanuel. No, en el caso de Juan, habían asuntos más directos, más específicos, más convincentes, que solo los conocía él. La señal clara es, cuando estés bautizando, bautizarás al Cordero de Dios. ¿Cómo sabrás que es el Cordero de Dios? ¿Y cómo lo darás a conocer a Israel? ¿Y cómo sabrá el mundo que está el Cordero de Dios en el mundo? Dice, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el Cordero de Dios. Yo no lo conocía como esto, dice Juan. Como Cordero de Dios no lo conocía. Pero ese día lo conoció como el Cordero de Dios. Y por eso es que en el verso 29 dice, el día siguiente, después del bautismo, dice, vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con toda seguridad, sin doblez, sin perturbación, seguro que con mucho ánimo, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, bien convencido de lo que estaba diciéndole al mundo. Le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nuestro tema de estudio en esta tarde, Jesús el Cordero de Dios. Y si tenemos a Jesús como Cordero de Dios, como el presentado para que nos coloque delante de la presencia de nuestro Dios, como inocente de culpa, y que pueda borrarse nuestras iniquidades y quedar libres, ¿sabe cuál es la invitación entonces? Pues venir a Él. Ya no se vale, como dijimos anteriormente, ya no se vale presentar corderos, traer machos cabríos. No es esa la forma. Se dio un cordero para el beneficio del mundo y este es Jesús. Así lo reconocieron todos aquellos que vinieron al bautismo de Jesús. Así lo obedecieron los que vinieron a obedecer el evangelio o el mensaje que conectaba o que llevaba hacia la obediencia de este cordero. Por lo menos un ejemplo. Revise conmigo la altura del libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 8, para que veamos siempre refiriéndose a Jesús como Cordero de Dios. Pero ya en la práctica, esto fue lo que Juan nos confirmó en Juan capítulo 1. Pero ahora revíselo ya en la obediencia, ya cuando se trataba de creer y venir a Él. Todos hemos hecho estas veces. Revise conmigo, Hechos, después de Juan. Hechos en el capítulo 8. Dice así, a la altura del verso 32. Considerando usted le tiene, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, verso 32 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A la altura del verso 32, tenemos, dice, el pasaje que iba leyendo el eunuco, un imposibilitado para actividades de matrimonio o para actividades sexuales en el matrimonio. Algunos hechos por los hombres, como es el caso del que tenemos aquí en mención. Otros se hacen por causa del reino y otros vienen de nación. Eso lo he expresado por Jesús a la altura del capítulo 19 del libro de Mateo. Pero bien, ese es otro tema en otro momento. Por ahora el que nos ocupa. Este hombre, ¿sabe? Va leyendo de este cordero. Va leyendo del Cordero de Dios que viene como Cordero de Dios para beneficio de la humanidad, para beneficio del mundo. El asunto es que lo viene leyendo a partir de lo expresado por el profeta. Y como muy buen lector, pero con la necesidad de interpretación, tenemos que ser humildes en esto también. Pues no todos lo entendemos así. A veces requeremos de un Felipe. Bueno, tal es el caso del eunuco. Y dice: te ruego que me digas de qué oveja está hablando. Lo digo por lo que dice el verso 32, que dice: como oveja a la muerte, es decir, como cordero a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del trasquilador, es decir, del que corta la lana. Y luego dice: no abrió su boca, enmudecido y todo lo demás. Pero en algo sí entendía el eunuco. Este etíope entendía algo. Dice: esto el profeta lo está escribiendo de sí mismo. Es decir, ¿se refiere a él? ¿Él es el cordero? ¿O se refiere a otro? Te ruego que me lo expliques. ¿Sabe? Jesús, el Cordero de Dios, es confirmado por Felipe. ¿Cómo? Bueno, con lo que dice Juan nos sobra y nos basta. Porque Juan era el exclusivo para identificar el Cordero de Dios. No olvide que el propósito de Juan al bautizar era identificar, para darle manifestación que había llegado el Cordero de Dios, que estaba el Cordero de Dios entre ellos. ¿Cuál es la señal? En quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él. Ese es. Así que Juan esperaba esa señal. Bien, Juan lo ratifica. Pero luego cuando es predicado, y en este caso lo estamos tomando desde el momento en que Felipe le corresponde. Bueno, Felipe termina diciendo que esto es. ¿Dónde? Revíselo conmigo. A la altura del verso 35, Felipe dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál escritura? Comenzando desde esta escritura que va leyendo el etíope o el eunuco. Partiendo desde esa pregunta de que como cordero fue llevado, y que como cordero mudo, y que como cordero era antes que lo trasquila, no abría su boca. Comenzando desde esa escritura, desde el Cordero de Dios en profecía, le anuncia el evangelio de Jesús. O sea, en otras palabras, ¿a quién le presenta Felipe como cordero? A Jesús. Bendito Dios por todas las edades, hermanos y amigos. Hemos obedecido, hemos creído y hemos sido bautizados creyendo en Jesús como el Cordero de Dios, en favor o en beneficio de nosotros. ¿Todavía no llega a esa decisión? Le invito, para luego es tarde, ahora mismo, por amor de su alma y por amor de su vida eterna. ¿Sabe? Al igual que el eunuco, nosotros también debemos partir ahora desde esta escritura y que se nos anuncie el evangelio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Por el beneficio que esto o el impacto que tendrá a finales de los tiempos, a finales de los siglos. Justamente se celebrará un gran momento en presencia de nuestro Cordero, del que nos ha servido para darnos por inocente de culpa, para justificarnos delante de nuestro Padre. Así lo presenta Juan, el que nos narró el acontecimiento de lo que experimentó Juan el Bautista.
Juan el apóstol nos comentó lo de Juan el Bautista con respecto a la confirmación del Cordero de Dios. Pero luego Juan, años más tarde, entre los años 95 y 96, que es cuando se escribe aproximadamente el libro de Apocalipsis, confirma esto. Y lo confirma justamente para ese gran día. Mire cómo lo expresa, cómo nos lo da a conocer. Revise conmigo, Apocalipsis. Maravilloso esto. Apocalipsis, en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Específicamente desde el verso 6. Para comprenderle mejor. A la luz de la Biblia. Revise conmigo. Considerándole tiene leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Apocalipsis capítulo 5 verso 6. Y dice así. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, y note conmigo, un cordero como inmolado. ¿Quién dice eso? Juan. Ve al cordero inmolado. Revise cómo está la palabra cordero, con letra inicial mayúscula. No estamos hablando de cualquier ovejita. Estamos hablando del Cordero de Dios, en beneficio o el favor del mundo. Dice el verso 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No es cualquier cordero, está a la derecha del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, verso 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, verso 9, un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste así inmolado. Note, lo dan ya como el Cordero de Dios, confirmado por Juan en la revelación. Y dice luego: y que con su sangre nos ha redimido o limpiado para Dios. Este es el beneficio o el favor. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Alabado sea su nombre. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número era millones de millones, que decían a gran voz, ¿cómo decían? El cordero que fue inmolado, el cordero en favor de la humanidad, el cordero en favor del mundo, es digno de tomar, escuchen esto, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y el cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Hay alguno que está en duda todavía de Jesús como el Cordero de Dios? Es el que siempre ha necesitado la humanidad. Y ese era el beneficio del bautismo de Juan, que Juan identificara al Cordero de Dios, confirmado por los que predicaron el mensaje de salvación, a Jesús como Cordero de Dios. Y acá, con una demostración de lo que se mirará o se celebrará en el día final, y de lo que se verá cuando reinemos junto a Dios, cuando le estemos dando el poder, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Esto es lo que vamos a ver. Al Cordero inmolado, a Jesús, quien sufrió el sacrificio, quien se presentó como mudo delante de los que le hicieron sacrificio en favor de nosotros, pero exaltado, siendo glorificado y honrado por los siglos de los siglos, por todos los que recibió su beneficio. Usted también está llamado. Usted también está llamado para presenciar ese momento.
Por ahora está llamado para reconocerlo como Cordero de Dios. Ahora está llamado para merecer el beneficio de ese sacrificio como Cordero inmolado. Pero ¿sabe? Es porque se avecina lo más precioso que puedan imaginar o apreciar nuestros ojos espirituales o nuestra vida eterna junto a Dios. Es ver cómo Él tiene el poder, la honra, la gloria, la alabanza. Y cómo alrededor de su trono le adoran, le glorifican, le exaltan los seres celestiales, y juntamente con ellos, pues nosotros, millones de millones, y diciendo, se lo merece todo por los siglos de los siglos. ¿Se quiere perder este momento? ¿Sabe? Tarde se me hace que venga mi Cordero, que venga de quien recibí el beneficio de mi salvación, quien me colocó como inocente de culpa delante de mi Padre, para poderle rendir por la eternidad la honra, la alabanza, la gloria y la exaltación, y decirle que todo es de Él. Tarde se me hace. Y a usted, mi querido hermano, y a usted, mi querido amigo, hoy podemos comenzar reconociéndolo como Cordero de Dios. Podemos continuar como recibiendo su beneficio. Pero luego le rendiremos lo que se merece como Cordero de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, verso 6 al verso 13. ¿En qué le ayuda este mensaje? ¿En qué le hace reflexionar? ¿En qué le hace replantearse? ¿Qué decisiones le toma ahora? Le hace tomar ahora mismo. Es maravilloso este momento. ¿Tiene algo que compartir con nosotros? Puede comunicarse con nosotros a la línea telefónica y compartir su experiencia. Mientras tanto, vamos a poder disfrutar de un segmento de las Escrituras en 60 segundos, esperando de usted para poderle recibir en este tiempo de programación. Y hablemos en su nombre. Estas son las cartas de Juan en 60 segundos. Los escritos del apóstol Juan estaban entre los últimos libros de la Biblia en escribirse. No son libros largos. Primera de Juan tiene 5 capítulos, mientras Segunda de Juan solamente tiene 13 versículos y Tercera de Juan 15. Es la actividad de unos falsos maestros que le motiva a Juan a escribir estas cartas. Estos maestros rechazaban la humanidad de Cristo. Además, negaban la existencia de pecado y creaban muchas divisiones en la iglesia. Para Juan, todo gira alrededor de la verdad acerca de Jesús y la relación que tenemos con Él. Si uno acepta eso, hay que recibirlo con los brazos abiertos, pero si enseña otra cosa, no hay que recibirlo ni con un saludo. Son las cartas de Juan en 60 segundos. Es el tiempo esperado donde todos quieren ver la promesa de mi Cristo, del que viene otra vez. Hay un reino preparado en la casa de mi Rey, donde hay grandes moradas, con el Padre viviré. Proclamemos el mensaje de Dios y hablemos en su nombre. Bien, gracias a nuestros hermanos y amigos. Es precioso el momento donde también nuestros hermanos se comunican y dicen: 2 veces compartido esta transmisión y prédica acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Gracias por compartir y así diseminar el precioso mensaje de nuestro Dios a través de una transmisión televisiva. Y dice nuestra hermana Guadalupe Chacón: bendiciones. Nuestra hermana Elizabeth Ortiz, Dios bendiga su vida. Nuestra hermana Mayra Pineda, también Pablo Mejía Sánchez, a nuestra hermana Patti Rivera, nuestra hermana Tatiana Mejía de Espinosa, nuestra hermana María Luisa Ortiz, nuestra hermana Dueña Bustillo y nuestra hermana Tania Yulisa García Castañeda. Mi amada esposa, Dios te bendiga, mi amor,
y así todos los que se han comunicado a través de WhatsApp y las redes sociales en la cuenta de Facebook como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Son los que tienen con nosotros. Agradecemos, ¿verdad?, por su fiel sintonía y cómo se ponen o deponen de su tiempo para poder también dar espacio a la palabra de Dios en sus vidas y poder tomar tiempo para la necesaria edificación de sus vidas en Cristo y así aumentar el saber en las Escrituras. Dios mediante, nos veremos en punto de las 4 del día jueves, como siempre, y en punto de las 4 del día viernes. Primero Dios, con una exposición más de su palabra para beneficio de nuestras vidas en Cristo y poder así aumentar nuestro conocimiento en Él y guiarnos o regirnos, siendo responsables de lo que vamos conociendo bajo el temor de nuestro Dios. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su vida. Glorifiquemos por su grato amor. Nunca es tarde, dicen muchos, para tú poder llegar, pero el tiempo va pasando y tú debes recordar que este mundo no aprovecha, que tu vida has de guardar, para cuando Cristo venga, su gloria pueda entrar. Proclamemos el mensaje de Dios y hablemos en su nombre. Salvación, mucho más que vencedores nos hará nuestro Señor, y a Él glorifiquemos por su grato amor. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta